Algunas historias susurran en la oscuridad, esperando que alguien lo suficientemente valiente como para escucharlas. Si todavía estás aquí, significa que has escuchado su llamado, y si aún no te has suscrito, está bien. Pero debes saber esto. Cada nuevo suscriptor ayuda a encender una vela en la oscuridad, una luz que estoy guardando para alguien muy querido para mí, mi madre. Entonces, si estas voces atormentadas te hablan, toca ese botón, porque tal vez, solo, tal vez, tu clic sea la razón por la que el próximo espíritu encuentre la paz. Vine al bosque a morir, o al menos a matar la parte de mí que todavía quería hacerlo. Hace 3 semanas me encontraron medio inconsciente en el suelo de mi apartamento, rodeado de lienzos vacíos y botellas de vino aún más vacías. Mi agente lo llamó agotamiento. El psiquiatra dijo que era depresión creativa. Lo llamé como era, fracaso. Mis manos, alguna vez llamadas instrumentos divinos en las reseñas de arte, se habían vuelto extrañas para mí. Nada fluyó de ellos, sin color, sin alma. Solo el temblor de alguien que solía ser algo. Mara me había suplicado que me fuera. Me había dicho que me aclarara la cabeza en algún lugar aislado. Una amiga de la familia tenía una cabaña de caza en Ash Grove Woods, sin señal, sin distracciones, solo árboles, aire y algún que otro ciervo. Acepté sabiendo que no volvería. La primera noche en la cabaña no dormí. El silencio fue absoluto. Ni coches, ni voces, ni estática en la ciudad. Solo madera crujiente, aliento, como el viento debajo de la puerta y el leve olor a musgo y algo más viejo. Encendí velas porque la electricidad no era confiable. La luz danzaba sobre lienzos en blanco apilados contra las paredes. Me miraron como bocas abiertas. Me picaban los dedos. Levanté un lápiz, pero lo dejé caer cuando el viento afuera gimió como si alguien se aclarara la garganta. Eso no fue nada comparado con la tercera noche. Aparecieron primero en las esquinas de mis cuadros, sin ser invitados. Ojos. Siempre los ojos. A la 4ª mañana me desperté y descubrí que había pintado mientras dormía. No recuerdo haber mojado un cepillo. No recuerdo estar de pie. Sin embargo, allí estaba, rayas negras retorciéndose en un grupo de árboles, rojo sangre filtrándose a través de las ramas como un segundo cielo, y en los huecos oscuros, algo observando. Docenas de ojos pálidos, humano, pero equivocado. Quedé allí, paralizada. Esto no fue inspiración, fue una intrusión. Esa noche, saqué el caballete afuera y cerré la puerta. Pero el sueño llegó como si me ahogara. Soñé que estaba bajo la tierra, boca arriba, con la boca llena de tierra. Por encima de mí vi algo moviéndose entre las raíces, brazos largos, piel resbaladiza como corteza pulida. Sonrió con 1000 dientes y no dijo nada. Cuando desperté, el caballete estaba dentro. Mis manos estaban manchadas de pintura al óleo. No, había abierto la puerta. No fue hasta que llegó Mara que volví a hablar en voz alta. Llegó sin avisar, irrumpió con una bolsa de la compra y la preocupación se reflejaba en su rostro. No has contestado ninguna de mis llamadas. Tuve que conducir hasta el siguiente pueblo para encontrar a alguien que supiera dónde estaba este lugar. No pude responder. Me quedé mirando el cuadro en la pared, el que tenía los ojos. Era más grande ahora. No recordaba haberlo hecho más grande. Elliot. ¿Qué son estos?, preguntó, trazando el lienzo con la yema del dedo. Son inquietantes, pero brillantes, hice una mueca. No son míos. ¿No los pintaste? No lo recuerdo. Ella se volvió hacia mí lentamente. ¿Qué quieres decir con no recuerdo? Esa noche, Mara me convenció para dar un paseo con ella. Quizás aire fresco, quizás la distancia, quizás menos locura. Caminamos hacia los árboles. La llevé al lugar donde había visto el asesinato. El claro, la tumba. Pero algo había cambiado. Los árboles se habían movido. Sí,
Habían cambiado. No estoy loco. Solía haber un abedul caído, un anillo de piedras. Todo se fue. El bosque se había tragado la evidencia, como una herida que se cierra a sí misma. Mara no dijo nada cuando se lo dije. Ella simplemente me tocó el brazo, suavemente, como se le hace a alguien en un hospital. De vuelta en la cabaña, las sombras se hicieron más largas que la luz. Mara se sentó junto a la ventana y me dibujó como solía hacerlo. No me atrevía a mirar su dibujo. Tenía miedo de lo que podría estar mirándome fijamente. Más tarde encontró algo en mi armario, una caja que no reconocí. En el interior, 6 lienzos, todos pintados en rojos y verdes espesos y palpitantes. Imágenes de rituales, entierros, rostros enmascarados con corteza, ojos goteando como cera. Y un lienzo, el más nuevo, todavía mojado. Mostraba a Mara durmiendo en mi cama y, de pie junto a ella, una criatura con un rostro sin rasgos distintivos, solo una boca grande y ojos que parpadeaban al revés. Mara lo dejó caer. Ella se fue esa noche. Ella no dijo adiós. Una vez sola de nuevo, comencé a escuchar susurros detrás de las paredes. No hablaban un idioma que yo conociera, pero sentí las palabras. Me presionaron la columna y me dolieron los dientes. Las velas ardían en negro y en el espejo mis ojos no eran míos. A la mañana siguiente, alguien llamó a mi puerta. No Mara. Un hombre con un abrigo gris y una extraña sonrisa. Se presentó como Noé Vance, un marchante de experiencias artísticas raras. Dijo que había oído hablar de mi nueva dirección. Nadie había visto estas pinturas excepto yo, Mara y tal vez las cosas en las paredes. ¿Cómo lo supo? Creo que estás accediendo a algo muy antiguo, dijo, mirando el lienzo más grande, el que tiene la tumba. Algo que quiere ser visto. Le dije que se fuera. Él sonrió de nuevo, esta vez más amplia. Siempre están mirando, incluso ahora. Y luego susurró algo, una sola palabra. No lo reconocí, pero sabía a óxido y a tierra húmeda. Esa noche pinté hasta que me sangraron los dedos. No sé lo que pinté, pero cuando desperté, el lienzo estaba en blanco y algo respiraba detrás de mí. Perdí 3 días. En un momento, estaba en la cabaña, frotándome la piel bajo agua helada, tratando de borrar el sonido de los susurros que se arrastraban por mis oídos. Al siguiente, estaba descalzo en medio de la plaza del pueblo de Ashgrove, agarrando mi cuaderno de bocetos como si fuera un salvavidas. Las páginas del interior, completado. No solo con caras, sino también con cosas que no deberían tener caras. Cosas que llevaban la idea de una cara como una máscara. Agujeros en lugar de ojos y bocas muy abiertas con gritos que casi podía oír. Los símbolos, glifos interminables en espiral, se mezclaban entre sí como si mi mano nunca dejara de moverse. Un policía se me acercó. «Señor, ¿se encuentra bien?» No podía hablar. Detrás de él, la línea de árboles se inclinaba hacia adelante y las ramas se curvaban hacia adentro como dedos. El bosque estaba escuchando. Estaba seguro de ello. Y fue entonces cuando lo volví a ver. Noé Vance, todavía vestido como si perteneciera a un funeral que nunca terminó. Todavía sonriendo como si hubiera leído el capítulo final del mundo y lo encontrara divertido. «Finalmente has empezado a escuchar», dijo. «¿Están contentos? ¿Ellos?» Gruñí, con la voz lijada en carne viva. «Los que están debajo de la pintura. Los feeders». Condujimos. No dijo dónde, y yo no pregunté. Las ventanillas de su coche estaban tan oscurecidas que no podía ver hacia afuera, y tal vez eso fuera una misericordia. La presión en mis oídos crecía con cada kilómetro. Parecía como si estuviéramos descendiendo a algo más antiguo que la tierra. El bosque cambió a medida que nos adentramos. Los árboles ya no crecían, se retorcían. Algunos se dividieron en marañas de color hueso, otros se balancearon sin viento. Vi ojos en la corteza, lo juro.
El coche se detuvo cerca de mí, un círculo de piedras. En el centro, una trampilla podrida yacía plana contra el suelo cubierto de musgo, cerrada con clavos con hierro oxidado y símbolos grabados en la madera. «Aquí es donde entras», dijo Noah. «¿Entrar qué?». Él no respondió. Simplemente abrió la puerta y me indicó que bajara a la oscuridad. El santuario subterráneo no se construyó, sino que se hizo crecer. Las raíces formaron las paredes. Enredaderas húmedas y palpitantes se curvaban formando arcos y el aire apestaba a moho y sangre vieja. El corredor conducía a una amplia cámara iluminada por linternas colgantes llenas de llamas negras. Las paredes estaban cubiertas de pinturas hechas de piel, hueso, ceniza y sangre. Cada uno representaba una escena de rendición. Personas arrancándose los ojos, cortándose la lengua, dejando que figuras oscuras se alimentaran de sus pechos abiertos. «Creen que así es como te vuelves infinito», dijo Noah detrás de mí. «Ofreces lo que te ancla aquí, vista, voz, miedo, y a cambio, los alimentadores te conceden la verdad». Me volví para correr, pero el pasillo detrás de mí ya no estaba. En su lugar había una mujer, delgado, temblando. Sus ojos eran completamente blancos, su piel pálida como el papel. «Tessa», susurró, «soy en lo que te conviertes si no escuchas». Me hicieron arrodillarme. Los demás daban vueltas con túnicas negras y sus rostros ocultos detrás de máscaras blancas con forma de cráneos estirados. Cantaban en el mismo lenguaje gutural que había escuchado en mis sueños. En el centro de la cámara apareció un hombre, sin máscara, sin bata, solo un cuerpo marcado con símbolos, grabado en su carne con algo aburrido y cruel. Se hacía llamar Reverendo Cale, y cuando habló, sentí las palabras detrás de mis ojos. «Elliot Crane, tu duda los alimenta, tu miedo los nutre, tu regalo es una puerta». Negué con la cabeza. «Estás loco». Él sonrió. «No, tenemos hambre». Levantó un pincel hecho de hueso y cabello y comenzó a pintar mi pecho con un espeso icor negro. Grité. Se quemó, no como el fuego, sino como si la tinta misma odiara estar sobre mí. Mientras empapaba mi piel, tuve visiones, un cielo desgarrado, como piel, una ciudad enterrada bajo un océano rugiente, un lienzo que se tragó al pintor entero. «Los has visto», susurró Kael. «Ahora te ven». Tessa me sacó del círculo durante el caos que siguió. No sé por qué. Tal vez recordó lo que se sentía al tener miedo. Quizás ella vio una parte de sí misma en mí. «Corre», siseó ella. «Solo aman lo que pueden devorar». Corrí. A través de túneles cubiertos de musgo, a través de pasadizos estrechos que susurraban mi nombre en voces que reconocía. Mara, mi madre, incluso la mía. Salí del suelo horas después, cubierto de barro, sangre y símbolos que no desaparecían. El cielo estaba mal, demasiado silencioso, demasiado quieto. Y en los árboles esperaron, mirando, sonriente. No volví a la cabaña. No pude. Los bosques eran diferentes ahora. Estaban vivos de una manera que desafiaba a la naturaleza. Dormí en el asiento trasero del camión abandonado de un extraño cerca de un antiguo camino forestal, agarrando mi cuaderno de bocetos como si fuera un crucifijo. No había comido en 2 días. Me dolían los dientes. Mis ojos no dejaban de lagrimear y las pinturas no pararían. Incluso cuando intentaba descansar, al despertarme encontraba mis manos manchadas de tinta, ceniza o algo mucho peor. Las páginas se iban llenando. ¿Con qué? No lo sabía. Paisajes que nunca había visto. Estructuras que no podrían existir. Ojos. Siempre ojos. Mara finalmente me encontró. Se detuvo en su jeep, con los ojos muy abiertos por el terror en el momento en que me vio. «Elliot», jadeó. «Jesucristo, ¿qué te pasó?» «Los vi», dije. «Viven bajo tierra». «¿Qué?» «Los alimentadores». Le mostré mi pecho. La marca todavía estaba allí,
aunque había desaparecido. Extendió la mano para tocarlo, pero sus dedos retrocedieron como si la quemara. ¡Ay, Dios mío! Condujimos hasta su amigo Lyle, un exocultista convertido en bibliotecario local, que guardaba más libros en su casa que la propia biblioteca de 1900, la ciudad. No se rió cuando se lo dije. No parpadeé. En lugar de eso, sacó de su estante un tomo encuadernado en cuero mohoso, lo abrió en una página grabada con un símbolo familiar en espiral y dijo: «Los trajiste contigo». «¿Qué quieren?», preguntó Mara. «Se alimentan de la descomposición», murmuró Lyle. «No solo carne, pensamiento, arte, infectan a los creadores. No te matan directamente, te vacían, usan tu talento como un faro. Te conviertes en su galería». Retrocedí. «No, soy... Ya lo eres», dijo. «Los sueños, los símbolos, te marcaron porque ves lo que otros niegan». Lyle me mostró relatos que se remontan a siglos atrás. Pintores en Venecia que desaparecieron tras sus últimas exposiciones. Poetas de Lisboa que escribieron en un idioma que nadie sabía leer, hasta que los feeders les enseñaron. Todos los artistas que escucharon su llamado desaparecieron. O se volvieron locos. «No solo te toman la cabeza», susurró Lyle, «lo hacen suyo». Esa noche, Mara se quedó en la habitación contigua a la mía. Le rogué que no apagara las luces. Alrededor de las 3 de la madrugada me desperté gritando. Las paredes sangraban tinta. Mi cuaderno de bocetos flotaba en el aire y las páginas pasaban violentamente. Vi mi propia mano levantar un lápiz sin mi control, dibujando una puerta. Una puerta debajo de un árbol. Una voz gruñó en mi cabeza. «Ábrelo». No, supe lo que significaba hasta la mañana siguiente. Recordé el lugar por el dibujo. Un roble muerto cerca de la orilla del lago. Un hueco en sus raíces, algo enterrado debajo de él. Tuve que regresar. Mara me rogó que no lo hiciera. «Lo que sea que haya ahí fuera, ya se metió dentro de ti», dijo. «Estás cambiando». Me miré en el espejo. Ella tenía razón. Mis ojos se habían puesto pálidos en los bordes. Las venas se oscurecieron y mis pupilas ya no eran redondas. Aún así, no pude parar. Regresé al árbol muerto y deuda. Pasaron las horas. La suciedad me rompió las uñas. El sudor me cegó. Pero finalmente lo encontré. Una caja, pequeño, negro, encuadernado en piel, cubierto con más de esos símbolos en espiral. Lo abrí. Dentro había una máscara, porcelana blanca, sin ojos, sin boca. Pero en el momento en que lo toqué, los oí gritar. Docenas de voces aullando de alegría. Los feeders me habían dado un regalo y ahora querían que lo usara. Me desmayé de nuevo. Cuando desperté, estaba dentro del árbol. No debajo de eso. Dentro de él. Su corteza era carne. Sus ramas latían como arterias. Estaba en el útero de algo viejo y vivo. La máscara estaba en mi cara y estaban por todas partes a mi alrededor. Los alimentadores, sin forma, solo ideas. Se deslizaban por el pensamiento, imágenes hechas de sonido, bocas que se abrían dentro del lenguaje. Me susurraron en 100 lenguas. Los entendía todos. «Estás casi completo», dijeron. «Has visto, has oído, ahora debes crear». Grité hasta que la corteza se quebró. Me abrí paso con las garras, pero no dejé el bosque. Porque el bosque ya no era un lugar, eran una mente, y yo estaba dentro de él. No recuerdo haber dejado el árbol. En un momento estaba dentro de sus paredes palpitantes, escuchando sus voces deslizarse bajo mi piel, y al siguiente estaba de regreso en la cabaña. Solo que no era la misma cabaña. Las paredes ahora estaban cubierto en mis pinturas, pero no los pinté, no conscientemente. No recordaba ni una sola pincelada, pero reconocí cada imagen como si hubiera vivido dentro de ellas. Cada uno fue un grito silencioso.
bocas muy abiertas, estiradas más allá del borde de la cara, ciudades que se derrumban bajo océanos de zarcillos negros, cielos llenos de espirales en lugar de estrellas, y en todos ellos, los feeders. No en forma completa, nunca completamente visible, solo la sugerencia, algo alto, envuelto en una carne, fluida, parecida a la tinta, mirando, siempre mirando. El lienzo central, el más grande, era un espejo, no vidrio, sino una imagen pintada al óleo de mi propio reflejo, excepto que parpadeó. Tropecé hacia atrás. El Elliot pintado dio un paso adelante. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado seca. Sostuvo la máscara, se lo presionó contra la cara. Y sentí que tocaba el mío. Me desperté con Mara golpeando la puerta de la cabaña. «Elliot, abre, te has ido por una semana». Abrí la puerta lentamente. El sol dolía. Mi piel se sentía floja, como un disfraz demasiado estirado. Ella jadeó. Tu cara. No sabía a qué se refería. Hasta que me mostró un espejo, la piel alrededor de mis ojos se había oscurecido. Mis alumnos no estaban bien. Se arremolinaban como pintura mojada en agua. Son los feeders, susurré. Se han pintado en mí. Intentó arrastrarme y me rogó que regresara a la ciudad para ver un hospital. Pero no pude. Innecesario para terminar la pintura. ¿Por qué?, preguntó ella temblando. Porque si no lo hago, lo terminarán ellos mismos. Me encerré. Lienzo tras lienzo se derramó de mis manos. Dejé de comer, dejó de beber. El tiempo se volvió borroso. La luz no importaba. Cada cuadro era una puerta. Cada pincelada abrió algo, más profundo. Los escuché detrás de las paredes, en las tablas del suelo, debajo de mi piel. Sáquennos adelante, coreaban. Devoremos lo que ya no necesitáis. Una noche, Mara rompió la ventana y trató de detenerme. Gritó cuando vio la pintura principal. No la culpo, había cambiado. Ya no era un reflejo, era un agujero, un vórtice palpitante y pintado que palpitaba, como una herida en la realidad. Y algo estaba surgiendo, algo con demasiados brazos, demasiadas bocas. Intentó quemarlo, echó gasolina, encendió la cerilla y me gritó que corriera. Las llamas llegaron hasta la lona, y el lienzo gritó, no por quemarse, de rabia. El fuego no lo consumió, lo alimentó. Los feeders tomaron forma, no cuerpos, solo presencia, como el olor a podredumbre y el sonido de los huesos al romperse en cámara lenta. Mara se desplomó. Su boca se abrió en un aullido silencioso. La sangre brotó de sus ojos. Intenté alcanzarla, pero la lona me atrajo. Él me atrajo. No sé dónde estoy ahora. No del todo. Se parece al mundo, pero está mal. El cielo está pintado y gotea. El suelo zumba. Cada estructura está deformada. Como un recuerdo que se derrite en el calor. Hay otros aquí. Artistas, creo. Todos con los ojos hundidos. Todo pintura. Siempre pintando. Los alimentadores caminan entre ellos sin ser vistos, pero sentidos, como la gravedad. Intenté parar, pero mi mano se mueve sin mí. La pintura en la que estoy trabajando ahora parece mi cabaña, excepto que está ardiendo. Alguien está parado en el centro, usando la máscara, sonriente. No hay más tiempo, no más días, no más noche, solo el lienzo. Ya no duermo. No es que pueda. Dormir requiere paz. Este lugar, el reino dentro de la galería de los feeders, es nunca aún. Las paredes se mueven, los rostros los atraviesan, las bocas susurran cosas que nunca debí escuchar. Los demás ya casi se han ido. Los otros artistas, los que llegaron aquí antes que yo, algunos no hablan, algunos no se mueven. Unos pocos son ahora solo manos, pintando sin cesar sobre tiras flotantes de memoria. Una mujer, creo que se llamaba Elisa, cosió poemas en su propia piel hasta que su lengua se disolvió en tinta. Y sin embargo, todavía estoy aquí. Sigo, pintando, todavía obedeciendo.
Los feeders ya no me hablan como antes, no con palabras. Hablan con hambre, en presión detrás de los ojos, en necesidad. Quieren uno más, un último cuadro. El golpe final. El trabajo que romperá el velo para siempre y arrastrará su reino de lleno al nuestro. Me eligieron porque dudaba de mí mismo. Les alimenté ese miedo como si fuera néctar y crecieron en su interior. Ahora, quieren nacer. Intenté resistirme, realmente lo hice. Intenté destruirme las manos. Me golpeé los dedos contra el marco de la lona. Me rompí huesos, me desgarré la piel. Pero la maleza siguió flotando. Se movió solo. Mi sangre se convirtió en pintura. Lo vi extenderse por el lienzo en líneas que no entendí, pero formaban algo perfecto. Una puerta, una herida, una ventana que te miraba. Pintaba un lugar que me resultaba familiar. Mi cabaña, Ashgrove, los ojos de Mara, mi antigua vida. Todo ello infectado. A través de él volví a ver a Mara. Estaba en una habitación de hospital. Pálido, enganchado a las máquinas. Dijeron que colapsó debido a un brote psicótico, que elogió el hombre que pinta dioses sin boca, a mí. Susurró mi nombre como si pudiera sentirme mirando, y cuando lo hizo, se giró. Miró directamente en el lienzo y sonrió. Los feeders se rieron. El golpe final no vino de mí, sino de a ellos. Me quitaron la cara, despacio, con cuidado. Lo desenvolvió como si estuviera despegando papel tapiz viejo. No me hicieron daño, me adoraron. Yo era su musa, su obra maestra. Me pintaron como realmente soy, un caparazón hueco, creando para siempre criaturas que nunca podrán ser nombradas. Y luego dieron el trazo final a lo largo del lienzo, una delgada línea roja que gotea desde mi versión pintada. Mi último aliento no provino de mis pulmones, sino de un cepillo. Creo que ya se han ido. Cruzado Ashgrove es diferente. La gente desaparece más a menudo. La galería de arte del centro muestra piezas que hacen llorar, vomitar o arrancarse los ojos. Nadie recuerda mi nombre, excepto los que dibujan, los que sienten algo observándolos mientras dibujan solos en la noche. Encuentran mi diario, a veces en el bosque, a veces en la puerta de su casa, a veces debajo de la almohada. Lo abren. Ellos leen, y cuando lo hacen, empiezan a pintar. Nunca me había sentido satisfecho con los límites de mi propia mente. Los libros, las teorías, todos eran simplemente inadecuados. Solo arañaron la superficie de lo que sabía que existía, lo que sentía en lo más profundo de mis huesos. Pero cada puerta que abrí, cada texto que leí, me generó más preguntas, más frustración. El conocimiento que anhelaba se me escapó. La vida parecía una jaula vacía, una broma cruel que se les gastaba a quienes creían que podían descubrir la verdad. Mis compañeros me miraron con desdén, susurrando a mis espaldas. No podían entender el camino que estaba siguiendo. No podían sentir lo que yo sentía, el hambre que me carcomía. Estaban contentos con sus pequeñas y seguras verdades. Yo no lo era. Ya no. No era solo la falta de conocimiento lo que me carcomía. Era la sensación de que la muerte, ese oscuro abismo al borde de todo, era la única respuesta verdadera. Cuanto más investigaba, más comprendía que todo lo que creíamos sobre la vida era una mentira reconfortante. Ya no estaba seguro de lo que estaba buscando. Solo sabía que estaba destinado a algo más grande, algo más allá del alcance humano. La universidad se había convertido en una prisión. Cada día pasado en los fríos pasillos, rodeado de gente que se contentaba con seguir las mismas rutinas, escribir los mismos artículos, discutir las mismas ideas sin sentido. Ya ni siquiera podía mirarlos sin sentirme mal del estómago. Mi desesperación se hizo más profunda. Me sentaba en mi oficina a altas horas de la noche, rodeado de los libros que llenaban mis estanterías. Libros sobre conocimientos esotéricos, prácticas ocultas y rituales de muerte. Los había leído todos, una y otra vez, pero faltaba algo.
Nunca pude alcanzar las respuestas que buscaba. Necesitaba más de lo que esta patética y limitada existencia podía ofrecer. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Al principio, pensé que era simplemente la oscuridad jugando una mala pasada en mi mente, pero luego habló. Abel Carver. La voz era suave, como terciopelo, pero me puso la piel de gallina. Estás perdiendo el tiempo. Levanté la cabeza de golpe, sorprendida. Allí, en un rincón de mi oficina con poca luz, había un hombre. Alto, esbelto, vestido con ropas oscuras que se confundían con las sombras. Su presencia era asfixiante, como si la habitación se hubiera encogido a su alrededor, doblegándose a su voluntad. ¿Quién eres? Mi voz temblaba, aunque no podía entender por qué. Nunca había sido alguien que temiera a los extraños, pero este hombre, cosa, exudaba algo antinatural. Soy Merrick Crowe, dijo con una leve sonrisa de complicidad. Y tengo una propuesta para ti. Me recliné en mi silla, de repente consciente de cuán desesperadamente mi mente anhelaba escapar. ¿Una propuesta? Repetí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Qué podrías ofrecerme que no haya visto ya en estos patéticos libros? La sonrisa de Crowe se ensanchó, como la de un depredador que finalmente hubiera encontrado a su presa. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que alguna vez te has preguntado, cada respuesta que has buscado, está a tu alcance? ¿Qué pasaría si te dijera que puedes tener el conocimiento que deseas, un poder más allá de la imaginación, a cambio de algo pequeño? Lo miré fijamente y se me cortó el aliento en la garganta. Había oído rumores sobre hombres como él, figuras que aparecían de la nada, ofreciendo conocimientos prohibidos, tratos con el diablo, por así decirlo. Pero yo era un hombre de razón, me enorgullecía de mi intelecto. Los tratos con el diablo eran materia de leyendas, no algo que sucediera en el mundo real. ¿Cuál es el truco?, pregunté. Mi voz apenas era más que un susurro. No pude evitarlo. Había algo en la presencia de Crowe que me intrigaba, algo que agitaba lo más profundo de mi ser. Los ojos de Crowe brillaron. No hay truco, Abel. Solo esto. Te daré todo el conocimiento que deseas, cada secreto, cada verdad. A cambio, me darás lo que más valoras, tu alma. Al principio me reí. Fue absurdo. La idea de que alguien como yo pudiera vender su alma. Yo era un erudito, un hombre de ciencia. ¿Qué me importaban cosas como el alma? Era una reliquia del pasado, una creencia de los supersticiosos. Pero la oferta me tentó. «Estás loco», escupí, tratando de ocultar el temblor en mi voz. «¿Esperas que crea esas tonterías?» La sonrisa de Crowe nunca decayó. «No te estoy pidiendo que creas, Abel. Te estoy pidiendo que creas saber. El conocimiento, el poder y la verdadera comprensión tienen un precio. El precio es tu alma». Sentí una repentina oleada de calor en mi pecho. Mi corazón latía con más fuerza, más rápido. Las palabras permanecieron en mi mente como una melodía inquietante. Tu alma. Las palabras resonaron en el silencio, ahora más fuertes, casi como si me estuvieran llamando. Una parte de mí gritó que huyera, que rechazara esta locura, pero la parte más profunda y oscura de mí, la que había ignorado durante mucho tiempo, susurró: ¿y si esta es la respuesta? ¿Qué pasa si esto es lo que has estado buscando? ¿Por qué debería confiar en ti?, pregunté. Mi voz apenas era un susurro y mi garganta estaba seca. Crowe dio un paso adelante, sin dejar de mirarme a los ojos. No tienes que confiar en mí, Abel, pero lo harás. Necesidad a mí. Necesitarás lo que te ofrezco, porque al final el conocimiento lo es todo. Sin él, no serás nada. Ahí estaba, ese empujón final. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Mi desesperación superó mi escepticismo. Quería las respuestas. Los necesitaba. Tenía que tenerlos. Extendí mi mano. Acepto, dije con voz firme,
aunque una parte de mí quería retroceder ante la decisión. Los ojos de Crow se oscurecieron y sus labios se curvaron en una sonrisa depredadora. Muy bien, tu viaje comienza ahora. Y con eso, el mundo a mi alrededor cambió. El cambio fue inmediato. La primera noche después de mi pacto con Mary Crow, me desperté con una extraña sensación de claridad. Era como si mi mente se hubiera desbloqueado. Cada puerta a cada secreto que había anhelado comprender, ahora estaba abierta de par en par. Mis pensamientos, antes dispersos e inseguros, de repente se alinearon en perfecta armonía. Sentí empoderado. Por primera vez en años, pude ver el mundo con absoluta claridad. Podía entender los patrones del universo, los hilos ocultos que conectaban todo, desde la hoja más simple hasta las estrellas de arriba. El conocimiento verdadero y sin filtrar, ahora era mío. Pasé los días siguientes revisando los textos antiguos en mi estudio. Libros que alguna vez no tuvieron sentido para mí ahora revelaron sus secretos, sus misterios desvelados como la piel de una cebolla. Me sentí como un dios, como un hombre que había trascendido los límites de su humanidad. Pude ver cosas, entenderlas de maneras que nunca había imaginado posibles. El poder en mis manos era embriagador. Era como si pudiera controlar las fuerzas mismas de la naturaleza, doblegando la realidad a mi voluntad. Al principio pensé que era una bendición, un regalo que merecía desde hacía mucho tiempo. Mis conferencias se volvieron más profundas y mi investigación innovadora. Hablé de cosas que ningún otro erudito se atrevió a mencionar y la gente escuchó. Quedaron fascinados por las ideas que les proporcioné. Mis teorías ya no estaban confinadas a los rincones polvorientos del ocultismo, sino elevadas a un nuevo reino de credibilidad. Fui elogiado, reverenciado. Pero incluso cuando mi carrera se disparó, algo dentro de mí cambió. Ya no me interesaban los asuntos pequeños y triviales del mundo. Mi mirada se había vuelto hacia adentro, buscando verdades más profundas y oscuras. Las cosas que había aprendido, los conocimientos que había obtenido, no eran lo que esperaba. No parecían regalos. Se sentían como cadenas, envolviéndose más fuerte alrededor de mi alma con cada momento que pasaba. No pude parar, no pude regresar. Una noche, mientras estaba sentado solo en mi oficina, me invadió una extraña sensación. Comenzó como un leve susurro en el fondo de mi mente, algo que no podía ubicar, y luego se hizo más fuerte. Podía escuchar voces, cientos de ellas, susurrando desde los rincones oscuros de la habitación. No eran voces humanas, sino algo más antiguo, algo más antiguo. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Mi respiración se volvió entrecortada. Un escalofrío recorrió mi columna cuando sentí una presencia, no física, sino algo más oscuro, algo que existía más allá del mundo material. Fue a ellos, los alimentadores. Me estaban observando, esperando el momento en que cedería por completo a los poderes que había desbloqueado. Pero ¿por qué estaban aquí ahora? ¿Por qué los estaba escuchando? Y entonces, como en respuesta a mi pregunta, apareció una sombra en un rincón de mi estudio. Al principio no tenía forma, solo una mancha oscura contra las paredes ya oscuras. Pero mientras observaba, tomó forma. Un hombre alto y delgado, vestido con un traje tan negro, como el vacío mismo Mary Crow. ¿Has estado buscando más?, dijo con voz tranquila, casi tranquilizadora. Y ahora lo tienes. No entiendo, dije. Mi voz temblaba a mi pesar. Las voces. ¿Qué es esto? ¿Qué he desatado? Crow se acercó y pude sentir el aire a su alrededor cambiar, volverse más frío. Lo que has desbloqueado, Abel, es solo el comienzo. Has probado el conocimiento, sí, pero hay mucho más para consumir. Estas voces, estas entidades, son los alimentadores. Viven entre los mundos, alimentándose de las almas de los condenados. Y ahora tú eres uno de ellos.
Sentí que mi corazón se aceleraba en mi pecho cuando las palabras se hundieron. «Los feeders», susurré. «¿Son reales?» Crow asintió y su sonrisa se hizo más amplia. «Siempre han sido reales. Son los verdaderos gobernantes de los reinos que ahora habitas, Abel. Has hecho un trato conmigo, sí, pero ahora perteneces a ellos. Ya no eres solo un hombre, eres un conducto, un recipiente para el poder de los alimentadores». Di un paso atrás. Mi cabeza daba vueltas. El peso de sus palabras me oprimía, asfixiándome. Fui un tonto. Pensé que podía controlar la oscuridad, pero ahora me di cuenta de que ella me controlaba a mí. «Te has entregado a ellos», continuó Crow. «Pero no están satisfechos solo con tu alma. Quieren más, quieren tu esencia misma, Abel, y tú se la darás». Quería gritar, protestar, pero no me salían las palabras. La comprensión me golpeó con la fuerza de un mazo. Había cambiado mi alma por conocimiento y ahora estaba atado a estas entidades monstruosas. Podía sentirlos en lo más profundo de mi ser, royendo mi ser, alimentándose de los fragmentos de mi humanidad. Caí de rodillas y mi visión se volvió borrosa. La habitación pareció cerrarse a mi alrededor, las paredes presionando hacia adentro, asfixiándome. Los feeders estaban aquí, dentro de mí, con un hambre interminable. Y la peor parte, la parte que no había previsto, fue que podía sentir a ellos. Podía sentir su hambre fría e insaciable envolviendo mi mente, devorando lo poco que quedaba de mi humanidad. Merrick estaba de pie junto a mí. Su presencia era un peso asfixiante. «Este es el precio, Abel, el precio del conocimiento, el precio del poder». Quería escapar, liberarme de la oscuridad que ahora me consumía, pero no podía. Ya estaba perdido. No fue hasta la tercera noche que me di cuenta de la verdadera profundidad del horror que había desatado sobre mí. Al principio, los susurros eran solo ruido de fondo, fugaz y distante, como una picazón que no podía rascar del todo. Pero ahora eran más ruidosos. No eran solo pensamientos, eran comandos, haciéndome señas. Podía oírlos en todas partes, dentro de mi cabeza, en el silencio de la noche, en el susurro de los árboles fuera de mi ventana. Los feeders estaban aquí y tenían hambre. Mis noches, antes pacíficas, ahora estaban plagadas de vívidas pesadillas, cada una más oscura y retorcida que la anterior. Aparecían caras que no reconocía, con los ojos hundidos, mirándome directamente, con un hambre que me provocaba escalofríos. Se extenderían, sus manos huesudas me agarrarían, empujándome hacia las sombras donde perdería toda noción del tiempo. Me despertaba gritando cada vez, empapado en sudor frío y con el corazón latiendo con fuerza como si hubiera estado corriendo kilómetros. Pero no se detuvo. Las pesadillas se infiltraron en mi vida de vigilia, borrando la línea entre la realidad y los terrores que vivían en la oscuridad. Cada reflejo que pasaba parecía incorrecto. Mi rostro, distorsionado, con ojos que no me pertenecían. Los veía mirándome desde el rabillo del ojo, las figuras oscuras de los feeders, siempre hambrientos, siempre esperando. Pero la peor parte, la parte que me destrozó, fue que no pude escapar de ellos. Podía sentirlos tirando de mí, tirando de mi alma, cada día arrastrándome más hacia su esclavitud. Fue entonces cuando lo vi, a ellos. Estaba caminando a casa por las calles de la ciudad con la mente llena de temor cuando noté una figura parada en las sombras. Al principio pensé que era solo un truco de la luz, pero cuando volví a mirar era inconfundible. Una mujer, alta y demacrada, con los ojos muy abiertos y hundidos, la piel tensa contra los huesos. Ella me estaba mirando directamente. Me congelé y mi pulso se aceleró. El aire a mi alrededor se volvió espeso, sofocante. Podía sentir su presencia presionando contra mí, como una fuerza invisible. Mi visión comenzó a nublarse y retrocedí tambaleándome, desorientado. Entonces ella habló. «Abel», susurró,
Su voz era un sonido áspero y gutural. Están esperando. Tienen hambre de ti. Intenté correr, pero sentía las piernas como plomo. La mujer se acercó. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Su boca se estiró en una sonrisa. Grotesca. Has abierto la puerta, continuó. Y ahora vienen. Los feeders. Te quitarán todo. Me las arreglé para reunir fuerzas suficientes para darme la vuelta y huir, mientras mi mente entraba en una espiral de pánico. Pero cuanto más corría, más podía sentirlos, a ellos, acercándose, apretando su agarre. El mundo a mi alrededor parecía doblarse y retorcerse, las calles deformarse como el espejo de una casa de risa, y sentí que caía en el vacío, tragada por la oscuridad. No dejé de correr hasta llegar a mi apartamento. Cerré la puerta detrás de mí. Mi pecho palpitaba y mi mente se desmoronaba. Pero incluso entonces, todavía podía escuchar los susurros, suaves al principio, pero cada vez más fuertes, más insistentes. Estaban por todas partes. Los feeders estaban aquí y me querían. Intenté pedir ayuda, pero me di cuenta demasiado tarde de que ya no quedaba nadie. Ya no. No después de lo que había hecho. ¿Quién me creería ahora? ¿Quién podría salvarme de este tormento? En mi desesperación, cogí el teléfono y llamé a Merrick Crowe. Su voz, cuando respondió, era más fría que el hielo. ¿Qué pasa? ¿Abel? Preguntó con tono divertido, como si me estuviera observando desde algún lugar lejano, disfrutando de mi sufrimiento. ¿Están aquí? Jadeé. Los feeders vienen por mí. La risa de Crowe resonó a lo largo de la línea. Oh, Abel. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Los alimentadores siempre estuvieron ahí. Nunca fuiste libre. Simplemente estaban esperando el momento adecuado para alimentarse. Podía escuchar la satisfacción engreída en su voz, el brillo de oscuro placer detrás de cada palabra. Tú... Me atraganté con las palabras. Me prometiste poder. Me prometiste conocimiento. Dijiste que eran míos para controlarlos. Nunca te prometí el control. La voz de Crowe era escalofriante. Te di lo que me pediste, lo que necesario, pero nunca entendiste el precio. Colgué el teléfono, temblando. El peso de sus palabras se hundió en mi alma, carcomiéndome como un parásito. No hubo escapatoria. No importa lo que hiciera, los feeders ahora eran parte de mí. Estaban dentro de mi mente, retorciendo mis pensamientos, corrompiendo mi esencia misma. Había vendido mi alma, sí, pero no me di cuenta de lo que había negociado hasta que fue demasiado tarde. La alimentación comenzó poco después. Al principio fue sutil. Me despertaba y encontraba algo extraño. Objetos desaparecidos, marcas extrañas en mi piel, vislumbres fugaces de figuras sombrías paradas en el borde de mi visión. Pero luego empeoró. Las figuras comenzaron a tomar forma, a manifestarse frente a mí, con sus rasgos grotescos retorcidos y antinaturales. Sus bocas se abrían de par en par, como si quisieran tragarme entera, y yo podía sentir el hambre fría y antigua en lo profundo de ellas. Empecé a verlos por todas partes, acechando en las sombras de mi apartamento, siguiéndome por las calles, mirándome con ojos que nunca parpadeaban. Me susurraron con voces que resonaron en el espacio vacío de mi mente. Nos perteneces, siseaban. Ahora eres nuestro. Cada vez que los veía, sentía que una parte de mí se escapaba. Mi propio ser estaba siendo consumido, poco a poco, mientras los alimentadores devoraban mi alma, y aún así no pude parar. Y necesario a ellos. Necesitaba el poder que me ofrecían, incluso cuando me volvía cada vez menos hombre. El conocimiento, el poder. Ya no podría volver atrás, pero en algún lugar muy dentro de mí quedaba una pizca de miedo. Una voz, pequeña y distante, susurró que ya no era yo quien tenía el control. Los alimentadores se estaban alimentando de mí y pronto no sería más que un recipiente vacío. El horror se había convertido en una presencia constante, carcomiéndome como una bestia insaciable. Cada día me hundía más en la locura.
incapaz de escapar de las garras de pesadilla de los feeders. Ahora siempre estaban conmigo. Sus ojos fríos y vacíos observaban desde las sombras. Sus susurros invadían cada pensamiento, cada acción. Intenté irme. Pensé que tal vez, solo tal vez, podría dejar atrás la oscuridad que me había reclamado. Pero no había ningún lugar donde esconderse. Los alimentadores se habían entretejido en mi esencia misma. Su hambre era una fuerza constante y pulsante en mi mente. Estaban dentro de mí, a mi alrededor. No había escapatoria. No importa a dónde fuera, ellos me seguían. Al principio, traté de ahogar las voces, bebiendo y perdiéndome en distracciones sin sentido, pero nunca funcionó. Los susurros solo se hicieron más fuertes y el hambre más exigente. Los feeders querían más y no estaban contentos solo con mi alma. Ellos querían todo. Una noche, mientras caminaba a tropezones por las calles oscuras, apenas capaz de mantener los pies debajo de mí, lo sentí. La presión comenzó en mi pecho, una opresión que me dificultaba respirar, como si algo estuviera presionando mis pulmones. Me agarré el pecho, jadeando por aire, pero era como si el mundo mismo se estuviera cerrando. Y entonces, el suelo debajo de mí se agrietó. Lo escuché primero, el estruendo bajo y siniestro, y luego la tierra se abrió ante mí. De la grieta salió una niebla fría y pude sentirla. Los alimentadores, su presencia corriendo hacia mí, brotando de las mismas grietas del suelo. Tropecé hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. La niebla se arremolinaba a mi alrededor y, en un instante, me rodearon. Las figuras, las sombras oscuras que me habían atormentado en mis sueños, ahora se alzaban ante mí, con sus formas distorsionadas y aterradoras. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, sus bocas se abrían, en amplias sonrisas llenas de dientes afilados y dentados. No podía moverme, no podía respirar. El frío de sus cuerpos se filtró en el mío, drenando el calor de mi alma. «Has llegado lejos, Abel», habló uno de los alimentadores, su voz como grava raspando contra piedra. «Pero aún no has terminado, ni por asomo». Giré la cabeza lentamente, mi corazón se aceleró y mi pulso latía con fuerza en mis oídos. Era Merrick Crowe, de pie entre ellos, con el rostro torcido en una sonrisa sádica. Ya no era el hombre que había conocido hace tantos meses. Sus rasgos eran demacrados, su piel estirada contra sus huesos, sus ojos negros como charcos de vacío. «Me prometiste poder», jadeé, ahogándome con las palabras. «Me prometiste conocimiento. ¿Por qué me haces esto?» Crowe se rió entre dientes, un sonido bajo y hueco que resonó en el aire. «No te prometí poder, Abel. Te di lo que he buscado, lo que tú necesario. Pero nunca dije que escaparías de las consecuencias. Ahora sois un recipiente, un conducto para los alimentadores. Y les darás todo lo que tienes». Los feeders se acercaron a mí. Sus manos se extendieron para tocar mi piel. Sus dedos fríos enviaron escalofríos por todo mi cuerpo. Quería gritar, correr, pero estaba paralizada, atrapada en las garras de cualquier pesadilla que hubiera desatado. «No», susurré. «No más. No quiero esto». «Nunca tuviste elección», dijo Crowe en voz baja, acercándose. «Una vez que abriste la puerta, no hubo vuelta atrás. Y ahora los alimentarás. Les darás el mundo». Con eso, los feeders se lanzaron. Sentí sus dedos perforar mi piel, fríos como el hielo, sus garras hundiéndose profundamente en mi carne. Estaban sacando algo de mí, algo muy dentro de mí, algo que nunca supe que tenía. Podía sentir cómo me lo arrancaban del pecho y mi alma se deshacía mientras festejaban. Cada gramo de vida, cada fragmento de mi ser, estaba siendo desviado por el hambre insaciable de los alimentadores. El dolor era insoportable, como 1000 cuchillos cortando mi carne, pero peor que eso era la sensación de pérdida. Los feeders no solo me estaban quitando la vida, sino que también me estaban quitando la vida. Ser,
Podía sentir que mi identidad se escapaba, como arena entre mis dedos, hasta que no era nada. Nada más que una cáscara. Y luego se detuvo. Me desplomé en el suelo sin aliento, mi cuerpo temblaba. Los feeders se habían ido, pero su presencia persistía. Su frialdad todavía se filtraba en mis huesos. Podía sentirlos dentro de mí, su hambre como una fuerza interminable. Crow estaba de pie junto a mí, su expresión sin cambios. Ahora les perteneces, Abel. No eres más que un recipiente, un conducto, y ellos te alimentarán hasta que no quede nada de ti. Lo miré, mi visión nadando, mi mente fracturada. Por favor, susurré, mi voz apenas audible. Termina con esto. Haz que se detenga. Crow negó con la cabeza. No hay fin, Abel. Solo hay alimentación. Dicho esto, se dio vuelta y se alejó, desapareciendo en la noche, dejándome sola en 1900, la oscuridad, vacía y rota. Los feeders me habían reclamado y sabía que no habría escapatoria. Dejé de intentar escapar. He dejado de tener esperanzas. En el momento en que pensé que podía escapar de la oscuridad, descubrí la verdad. Ya, estoy demasiado perdido. Los feeders me han consumido por completo. Ya no soy quien era. Soy una cosa, un caparazón hueco, nada más que una marioneta arrastrada por su voluntad. Es como si el mundo que me rodea ya no existiera. Todo es borroso, una niebla que apenas puedo comprender. La ciudad se siente como un recuerdo lejano, un lugar que pertenece a otra persona. He perdido el sentido del tiempo. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses y, aún así, los alimentadores me persiguen. Nunca dejan de alimentarse. Puedo sentirlos en los rincones de mi mente, su presencia carcomiéndome, siempre exigiendo más. Más de mi esencia, más de mi alma. Sus susurros nunca cesan, llenando el aire con su hambre. Pero ahora también hay algo más oscuro. Escucho sus voces, no solo en mi cabeza, sino también en el mundo que me rodea. Han encontrado una manera de traspasar la barrera entre dimensiones, de hacerse reales en el mundo que todavía puedo ver. Intento ignorarlos, fingir que sigo siendo humana, pero la verdad se vuelve imposible de negar. Los alimentadores son reales, y son más que simples espíritus. Son cosas de más allá de este mundo, criaturas de un reino de oscuridad infinita, nacidas de un lugar donde todo se consume y no queda nada. Ya no sé quién soy y ya no sé qué es real. Los límites de la realidad se están deformando a mi alrededor. Lo que veo, lo que toco, lo que oigo, todo se siente mal, como si se me escapara entre los dedos. Me pregunto si he perdido la cabeza por completo o si el mundo mismo simplemente se está desmoronando. Estaba al borde de mi cordura cuando recibí una visita. Hacía mucho que había dejado de salir de mi apartamento, evitando las calles donde las sombras parecían extenderse para siempre, donde el aire mismo se sentía denso con la presencia de los feeders. Pero una noche escuché que llamaban a la puerta. Al principio fue suave, un golpe débil, casi como si estuviera comprobando si estaba en casa. Dudé, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No quedaba nadie que pudiera ayudarme, nadie que se atreva. Pero entonces el golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte, insistente. En contra de mi buen juicio, me levanté de la cama y caminé hacia la puerta. Mi mano tembló cuando alcancé el pomo y mi respiración fue superficial. Casi esperaba encontrar a otro de los alimentadores esperándome, o peor aún, alguien que ya había caído bajo su esclavitud. Abrí la puerta. Allí de pie, en la penumbra, había una figura que apenas reconocí. Era Merrick Crow, pero no el hombre que había visto antes. Esta versión de él era equivocado. Sus ojos eran aún más oscuros, más hundidos, y su piel colgaba de sus huesos como si hubiera envejecido décadas en el lapso de apenas unas semanas. Pero la peor parte fue el aura que lo rodeaba, una presencia opresiva y asfixiante que hacía que el aire a mi alrededor se volviera pesado. Abel,
dijo. Su voz era un susurro áspero, apenas audible por encima del trueno en mi pecho. Han venido por ti. Los feeders están listos. Intenté hablar, gritar, exigir qué estaba pasando, pero no pude. Mi voz se había ido. Sentí como si me cerraran la garganta con fuerza. Los ojos de Crow brillaron con algo oscuro, algo mucho peor de lo que jamás había visto. «No pensaste que podrías mantenerlos a raya, ¿verdad?», preguntó, con una sonrisa torcida formándose en su rostro. Los alimentadores no son solo espíritus. Son el hambre que define la existencia. Les has permitido crecer. Ahora están más allá de tu control. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tropecé hacia atrás, mi mente dando vueltas. Los feeders siempre habían sido poderosos, pero yo había pensado que podía manejarlos, que podía controlarlos de alguna manera. Pero me equivoqué. Había sido un tonto. Intenté darme la vuelta y cerrar la puerta, pero Crow entró antes de que pudiera detenerlo. Su presencia era abrumadora, una fuerza fría y aplastante que llenaba la habitación y sentí que me encogía bajo ella. «Has abierto la puerta», continuó Crow, su voz aún con ese susurro enfermizamente dulce. «Y ahora no hay vuelta atrás». Intenté retroceder, pero fue como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso por el miedo. Crow extendió una mano esquelética. Sus dedos se curvaron alrededor de mi muñeca y sentí que el frío se filtraba dentro de mí. Su toque ardió, enviando oleadas de terror a través de mi cuerpo. «Los feeders no son los únicos que se alimentan», dijo, con los ojos brillando de locura. «Se alimentan de la desesperación, del quebrantamiento del alma. Y tú, Abel, los has estado alimentando toda tu existencia. Les has dado todo, y ellos te han dado nada en cambio». Aparté el brazo y retrocedí tambaleándome, con el pecho apretado por el miedo. «No», jadeé. Por favor, haz que esto se detenga. Ya no quiero esto». La sonrisa de Crow se hizo más amplia. «Es demasiado tarde para ti, Abel. No hay salvación ni redención. Ya eres parte de ellos. Los alimentadores te han reclamado». Entonces pude sentir ese peso terrible, presionándome, asfixiándome, arrastrándome al abismo. Los alimentadores estaban llegando, acercándose a mí por todos lados. Podía sentirlos en mis huesos, en mi alma, carcomiendo lo que quedaba de mí. Y cuando Crow se acercó, con los ojos brillando con oscura alegría, me di cuenta de la verdad. No era solo una víctima, yo era su servidor, su embarcación. Había abierto la puerta a esta pesadilla y ahora nunca escaparía. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me tomara fue la risa de Crow, un sonido que resonó en el vacío, el último fragmento de humanidad que había conocido esfumándose para siempre. No me queda nada, ni una pizca de quién era yo. Los feeders se lo han llevado todo. Mi identidad es un eco vacío y mi mente es un espejo fracturado que no refleja nada más que oscuridad. No hay forma de escapar ahora. Estoy atrapado en esta pesadilla y el horror se ha convertido en mi única realidad. El mundo que me rodea se aleja cada vez más, como arena que se desliza entre mis dedos. Los feeders se han convertido en parte de mi ser y puedo sentir su hambre carcomiéndome a cada segundo. La frialdad en mi pecho es insoportable. Sé que son ellos. Los siento muy dentro de mí, su apetito insaciable devorando cada uno de mis pensamientos, cada una de mis emociones, hasta que no queda nada de mí más que su voluntad. Ya no puedo decir qué es real y qué no. A veces me miro en el espejo y no reconozco el rostro que me devuelve la mirada. No lo reconozco cualquier cosa. Mi cuerpo ya no es mío. Es solo un recipiente, una marioneta que controlan, y sin embargo, apenas han comenzado. Ahora soy más consciente que nunca de la verdadera naturaleza de los feeders. No son simplemente espíritus del hambre, ni sombras de otro mundo. Son una fuerza antigua, nacida del vacío entre dimensiones, un hambre que trasciende todas las cosas.
existen más allá del tiempo, más allá del espacio, y seguirán alimentándose para siempre. Cuando conocí a Merrick Crow, no entendí la magnitud del infierno en el que me estaba metiendo. Me prometió conocimiento, poder, una manera de trascender lo ordinario, pero lo que me dio fue mucho peor. No me ofreció control, me esclavizó. Él no me ofreció la salvación, me condenó a servir a los alimentadores por toda la eternidad. Ahora, sentado aquí, en la fría oscuridad de mi mente, me doy cuenta de que no soy diferente de las mismas criaturas a las que una vez temí. Me he convertido en uno de ellos. Mi alma, mi espíritu, ha sido consumido por su hambre sin fin. Ya no existe Abel Carver. Solo existe el recipiente vacío que crearon. Pero incluso ahora, mientras me escapo por completo, el horror no cesa. Los escucho. Sus susurros. Ya no son solo voces en mi cabeza. Hablan a través de mí, desde lo más profundo de mi ser. Puedo sentirlos extendiéndose, alcanzando el mundo más allá de mi apartamento, más allá de mi mente. Ahora vienen por los demás, los que todavía están vivos, aún no afectados por el hambre. Los últimos rastros de mi humanidad me gritan que me detenga y que luche. Pero ya no queda nada con qué luchar. Soy una marioneta y los feeders son mis amos, y sin embargo debo decírtelo. Si estás leyendo esto, debes saber que los feeders aún no han terminado. Te encontrarán y lo harán. Alimentar de ti como se alimentaron de mí. No hay escapatoria. Una vez que abres la puerta, una vez que los dejas entrar, no hay vuelta atrás. Te convertirás en parte de su hambre interminable. No hay salvación, no hay esperanza. Solo existe la oscuridad, el frío y el hambre interminable y corrosiva. Ahora soy uno con los alimentadores. Puedo sentirlos dentro de mí, empujándome hacia el vacío, un lugar donde nada importa excepto el hambre. Y cuando lo hayan consumido todo, no quedará más que el vacío. No estoy solo en esto. Ellos también vendrán por ti.